El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Decir no ante una situación siempre nos causa pues como una dificultad, nos hace sentir muy incómodos y nos cuesta en determinados momentos. No sé si fue que nos enseñaron así, nos educaron, nos criaron de esa manera, acceder a todo. Y yo creo que sí, porque cuando se le dice a los niños tienes que obedecer a todo lo que yo te diga, pues eso es un modelo inadecuado. A veces él puede decir no porque yo quiero esto y uno le enseña más bien que la norma cuando se está mandando, bueno, tiene un argumento, una necesidad y el por qué. Y eso no es una desobediencia ni una rebeldía, pero sí les estamos enseñando a futuro que aprenda a poner límites, porque es que poner límites siempre o a muchas personas les causa remordimiento, les da ese dolor profundo después y porque siempre están diciéndole a todo que sí, entonces el jefe manda y como es el empleado más eficiente, entonces a él le recarga más, decir que sí a ir a una cena, a un almuerzo al que no se quiere asistir porque están X o Y personas, también entonces más bien prefieren ir incómodos que decir no. Vamos a aprender a decir no, a establecer límites sin tener el desagravio del dolor psicológico. Bueno, y aquí lo que se juega es una emoción bastante incómoda, molesta y que nos hace sentir bastante preocupados y bueno, como que no salimos de eso y se denomina la culpa. La culpa por decir no, la culpa por negarnos a, la culpa porque qué tal que lo necesitara. Bueno, empezamos a pensar una serie de cosas, pero entonces aquí que es importante que nosotros sepamos decir el no para que la culpa que nos viene después, porque siempre nos va a venir culpa, siempre vamos a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces que la culpa sea funcional o adaptativa o culpa disfuncional. ¿Qué es eso? La funcional o adaptativa es aquella que yo le explico a la persona, le doy las razones, si es necesario, si es que ya en otro momento se las he explicado, entonces les recuerdo que yo pues a eso no me gusta o no me gusta que me hables de esta manera, me es incómodo, no acepto, no quiero. Argumentado en una comunicación asertiva, tranquila, en un buen tono de voz, mirando a los ojos y con compasión hacia el otro para decirle que no. Pero cuando es desadaptativa o es disfuncional, es aquella que se dice con dureza, que además se le refriega a la persona en la cara, no, porque usted tal. Entonces, digamos que de esa manera estamos generando un castigo al otro, un rechazo y hasta un maltrato. Y ahí, pues después sí que nos viene la culpa, digamos, de manera dolorosa. Entonces vamos a practicar algunas técnicas que nos ayudan de tres maneras importantes a que sepamos decir el no y el otro lo pueda entender y se forme. La idea es que el otro se forme a partir de mi no. 1. Revisar y cuestionar las creencias. Lo que piensas impacta en cómo te sientes y en lo que haces. Muchas veces tus pensamientos distorsionados, interpretaciones erróneas de la realidad, llevan a sentirte culpable por cuestiones que no están bajo tu control o que son injustas para ti. Por ejemplo, cuestionar la creencia, tengo que estar siempre sin excepción para las personas que quiero. Sería de mucha utilidad para adquirir poco a poco la capacidad de decir que no. En simultáneo, pregúntate, ¿es cierto que tengo que estar disponible de forma permanente? ¿Por qué? ¿Decir que no me hace quererlos menos? ¿Me hace una persona menos empática? ¿Acaso dejarán de amarme? ¿Pensarán que soy una persona desagradable o egoísta? Y el segundo es practicar la autocompasión. Bueno, nosotros a veces somos muy compasivos con el otro y no siempre, a veces somos muy duros. Decir no tampoco pues nos hace una mala persona, ni somos unas personas egoístas, ni malos. Lo cierto es que no podemos ser agresivos, entonces debemos usar
un buen contexto para decir el no, un buen contexto para establecer los límites. Y la autocompasión, porque es que nosotros somos compasivos con los otros, pero nosotros nos damos literalmente duro, como hablamos, como pensamos de nosotros mismos o en ese diálogo interno que nos queda después de por qué no lo hice, que mire. Entonces después empezamos a recriminarnos el por qué no fuimos capaces de decir no. Entonces evitémonos todo eso, practiquemos cómo decirlo, encontremos las razones, no es votar un no así de un momento para otro sin un argumento, porque el otro queda como que no entiende. ¿Por qué? Porque es que venimos de tener razones para decir no, pero no se las sustentamos al otro. Entonces podemos decir el no escuetamente y el otro no entendió porque tal vez sea una persona interesada y no sabe cómo manejarlo, pero si nosotros se lo podemos describir, pues puede ser un poco más fácil y por supuesto con mucha consideración hacia mí mismo, porque yo no puedo tratarme mal nunca ni hacer lo que a mí me hace daño. Y el tercer aspecto es practicar una comunicación completamente sana, asertiva, que el otro entienda de verdad por qué no. Entonces tiene que ser uno muy claro, no por 1, 2 y 3. Claro, sencillo, con tranquilidad. Y el otro va a entender, bueno, sí, entonces quizá tiene razón o de pronto se vaya enojado, pero se va a quedar con las ideas que nosotros le damos y va a reflexionar respecto a que puede tener un error. Si se enoja y no vuelve a nosotros, ya aprenderá también. Pero cuando todos empezamos a practicarlo, mira, las relaciones afectivas y de amistad son supremamente buenas porque yo conozco los límites de fulano y no los puedo traspasar. Maravilloso sería eso. Aprendamos más técnicas de comunicación para poder decir el no. Evita disculpas excesivas. No es necesario disculparte de forma repetida por cuidar tus necesidades. Tampoco necesitas dar una larga lista de razones para justificar tu límite. Usa yo en tu lugar de tú. En vez de acusar o culpar a la otra persona, enfoca tus palabras en cómo te sientes y cuáles son tus necesidades. Por ejemplo, en lugar de decir, tú siempre me haces sentir mal, podrías decir, yo me siento incómodo cuando... Aplica la técnica del disco rayado. Mantén la firmeza en tus límites, sobre todo cuando estás frente a una persona que intenta presionarte para que cambies de opinión. La estrategia consiste en repetir tu mensaje de forma calmada y constante, como un disco rayado que se repite en un mismo punto. Nosotros decimos no, pero el otro que recibe el no también tiene que hacer el mismo ejercicio y es reflexionar, ¿sí? Analice por qué le están diciendo no antes de responder, digamos, de manera agresiva, incómoda, huir de la situación. Lo que le puedo decir, voy a pensar lo que me dijo, me parece injusto que no me haga el favor, bueno, qué sé yo, pero piense, porque es que realmente este análisis le da a esa persona que escucha el no una manera de cambiar. Y el que lo recibió, quizá más adelante reciba la retroalimentación y diga, gracias por haberme dicho no, me iba a equivocar. Y el otro dice, claro, hice bien para mí y para el otro. Y para quitarnos esa culpa, bueno, recordemos siempre también que lo importante nosotros es que seamos formadores de nosotros mismos y que el establecimiento de los límites nos da una adecuada salud mental y que nosotros mismos no nos traspasamos, los límites de nuestro bienestar, porque lo permitimos y entonces después sufrimos con él. Entonces vamos a hacerlo en una sola medida y hay que practicarlo. Yo a fulano de tal le digo siempre sí, a fulano de tal y a fulano de tal. Voy a empezar con cosas pequeñas y empiece a practicar, a dar respuestas de no, porque todos los días hay favores, peticiones, hay abusos en las relaciones interpersonales. Lo cierto es que cuando nosotros digamos sí al otro, no sea un no interior para nosotros, porque quedamos incómodos. Bueno, para eso también hay que practicar. Los espero, por supuesto, en mi consultorio.